Diputado Cárdenas, está abierta la discusión y el diputado Cárdenas hablará en pro de la reserva de la diputada Uranga. Así es, como siempre me recuerda nuestro buen amigo el diputado don Jorge López Portillo, que salude encarecidamente a los visitantes del municipio de Zapopan, Jalisco, quienes esta tarde nos visitan aquí en la Cámara de Diputados. Ellos son invitados por el diputado Jorge López Portillo y el diputado Arturo Zamora. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, amigos jaliscienses. Gracias, presidente. Desde luego vamos a respaldar totalmente las reservas que aquí ha formulado la compañera Enoé Uranga y que son ejemplo muy claro de las deficiencias de este dictamen. Ella señalaba, por ejemplo, ese caso clarísimo, absurdo, contrario al derecho de asociación previsto en el artículo 9 de la Constitución, en el que se exige en la ley secundaria que la asociación tenga al menos un año de constituida para que esa asociación pueda promover una acción colectiva. Creo que ese requisito es excesivo, es anticonstitucional, es incorrecto. Como también es incorrecto lo que señalaba en mi exposición inicial, en donde para promover las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas deban constar obligatoriamente los nombres de los promoventes en la demanda. Yo me pregunto si una razón de la acción colectiva es precisamente esa, que el que promueve la acción pues está hablando a nombre de un grupo o de la protección de un interés difuso. ¿Para qué se tienen que señalar los nombres en lo individual de los que integran esa colectividad? Deja de ser acción colectiva y entonces se transforma en una acción procesal común y corriente de litisconsorcio. También se propone en este dictamen que se regule el cumplimiento sustituto. Dice, por ejemplo, el artículo 604 del Código Federal de Procedimientos Civiles: en acciones colectivas, el juez solo podrá condenar al demandado a la reparación del daño causado a la colectividad consistente en restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación. Si esto fuere posible, esta restitución podrá consistir en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas. Párrafo segundo del artículo 604 propuesto del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si no fuere posible lo anterior, el juez condenará al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad. En su caso, la cantidad resultante se destinará al fondo al que se refiere el capítulo 11 de este título. Es decir, toda la intención de la ley secundaria, en este caso del Código Federal de Procedimientos Civiles, es diluir la fuerza reparadora, restitutoria de una sentencia condenatoria en materia de acciones colectivas. Pero también aquí, como ya lo habían expresado algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática, nos preocupa muchísimo el contenido del artículo 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se establece que para la reparación del daño de las acciones colectivas, cada persona en lo individual tiene que comparecer al juzgado para acreditar este daño. Yo me pregunto, ¿esto es una acción colectiva o es una acción individual?
A todas luces es una acción individual. Si fuese una acción colectiva, no sería necesario que en lo individual los integrantes, los promoventes de la acción colectiva, termino, presidente, con esto y para darle... Ajá, ¿sí? Pero creo que lo que ella quiere precisamente es preguntarle. Adelante, diputada. Siempre oportunamente, unos segundos antes de que concluya el diputado Cárdenas. Adelante, diputada. Sonido de la curul de la diputada Castillo. Si me permite el orador una pregunta. Ya aceptado, diputada, adelante. Yo quiero preguntar si considera usted que con esta propuesta hay un avance para la sociedad o un retroceso, y en específico quisiera que pusiera un ejemplo, como es el caso de Sempra y la lucha que se ha dado en esa zona por parte de los pobladores e incluso por el mismo presidente municipal. Sí, con mucho gusto, diputada. Pues mire, sería parte de la discusión si en el caso de Sempra, que tiene que ver con energía, pero también con medio ambiente, eso habría que ser definido, tendría que ser definido por el juez competente en el auto admisorio, si es un asunto relacionado con la energía o es un asunto relacionado con el medio ambiente. Si el juez concluye, el juez competente, que es una acción colectiva vinculada a una afectación al medio ambiente, creo que procedería la acción colectiva. Pero si el juez competente estima al momento de determinar si admite o no la demanda de la acción colectiva correspondiente, que el tema, que la pretensión, que la reivindicación o el reclamo jurídico no tienen que ver con medio ambiente, podría estimar ese juez que la demanda no es de admitirse. Es tal como el ejemplo que exponía al inicio de mi intervención o en mi intervención anterior, cuando ponía ese ejemplo del gobierno de Chiapas, un ejemplo hipotético, no digo que el gobierno de Chiapas vaya a realizar eso, pero pensemos hipotéticamente que el gobierno de Chiapas decidiese, por ejemplo, destruir la selva lacandona. Ahí, como se trata de una acción colectiva en donde el sujeto legitimado pasivo es un gobierno, pues podría no proceder esa acción colectiva, podría no admitirse. Es decir, en esta materia, como en otras materias jurídicas, estaríamos siempre sujetos a la interpretación de los jueces y a los criterios que vaya generando el Poder Judicial de la Federación, ya sea en tesis o en jurisprudencia firme. Yo considero, diputada, para concluir la respuesta, que esta reforma pudo haber sido muy trascendente, no haber establecido unas cuantas materias, no haber establecido que solamente procederían acciones colectivas en materia económica, financiera o de medio ambiente, sino abrirlas a todas las materias, a todos los derechos sociales, económicos y culturales, abrirlas, por ejemplo, a la relación entre los miembros de un sindicato con su sindicato, o a la relación entre los militantes o afiliados de un partido con su partido, en fin, haberlas abierto a todas las materias jurídicas previstas en nuestro ordenamiento. Sin embargo, el dictamen restringió a estos tres ámbitos, a estas tres materias, la posibilidad de promoción de acciones colectivas. ¿Qué pienso yo? Pienso, desde luego, no quiero engañar a nadie, quiero ser sincero, si hay algún adelanto. Decía el diputado Benítez Treviño, algo es algo. Pues sí, algo es algo, pero pudo haber sido mejor. Diputado, por favor, pudo haber sido más respuesta. grande. Entonces, esta es mi respuesta, diputada. Para concluir, compañeros, yo estimo que esta reforma sí constituye un acto en donde no hay un compromiso efectivo con la ciudadanía, con las organizaciones ciudadanas. Quiero indicarles a las diputadas y diputados que van a votar esta iniciativa
que ya algunas organizaciones ciudadanas en materia de derechos de defensa al consumidor ya comienzan a protestar en las redes sociales por lo que aquí estamos haciendo. ¿Y por qué comienzan a protestar? Porque siempre les parece insuficiente el trabajo que realizamos los diputados, las diputadas, las senadoras, concluye, señor diputado, los senadores. Concluyo, presidente, que tenemos que cambiar en esta Cámara de Diputados, presidente, que tenemos que ser diputados y diputadas comprometidos plenamente, radicalmente, con los derechos del pueblo de México, y que cuando hacemos cosas a medias no nos comprometemos con los derechos del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, diputado Cárdenas.